Y de 5:30 a 6 estar presentes también en lo que viene a ser nuestro reforzamiento, nuestro apoyo, ¿no? Entonces, vamos a empezar de una vez. Muy bien, chicos. Lo primero que hacemos es iniciar con la grabación de la clase para que quede registro. Ya está grabado, más bien. Le agradezco a la señorita Blanca que nos ayuda, nos apoya en eso, nos colabora con la grabación y todo eso. Listo. Ahora sí, chicos y chicas, de una vez demos inicio a nuestra clase de manera rápida y empezamos con el tema de Bioquímica 2. ¿Ya? A ver. Ahora sí mi cámara ya está funcionando. Ya está. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces. Muy bien. Esta semana vamos a hablar de la segunda parte de bioquímica, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes, sección pre, el día de hoy, 31 de marzo del 2021, pues vamos a iniciar con el desarrollo de nuestra clase de lo que viene a ser biología, ¿no? El tema bioquímica 2. Ahora, dentro de bioquímica 2 vamos a trabajar el día de hoy biomoléculas como los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Es por eso que les mencionaba que el día de hoy nuestra clase va a ser bastante extensa. En primer lugar, empecemos con los lípidos. Muy bien. Podemos mencionar que los lípidos, también llamados de manera bastante común como grasas, ¿de acuerdo? Van a ser consideradas en este caso. A ver, regálenme un minuto acá, esto se está tapando ahorita, voy a arreglarlo ya. Un momentito, por favor, voy a dejar de compartir. Lo arreglo rápido porque el líder está tapando el texto. Y lo vamos a sacar. Y ahora sí. Ya. Muy bien, ahora sí ya lo arreglamos. Como les iba diciendo, en este caso, cuando hablamos de lo que vienen a ser los lípidos, también conocidos comúnmente como grasas, podríamos mencionar que son compuestos ternarios. Ternarios porque están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, tres bioelementos primarios, que en algunas veces también pueden interactuar con el nitrógeno y con el fósforo. ¿De acuerdo? Entonces, son lípidos compuestos ternarios de tres, ¿no? Tres bioelementos primarios fundamentalmente los constituyen. Podemos decir que estos lípidos constituyen parte de la materia viva, por ejemplo, en el caso de la estructura celular, del 2 al 3% de la célula está constituido por lípidos o grasas, que son lo mismo, ¿cierto? Podemos mencionar que tienen funciones fundamentales estos lípidos. Una de sus primeras funciones es ser fuente secundaria de energía, ya que si recordamos la clase de la semana pasada, hablábamos de los glúcidos que los considerábamos fuente primaria de energía, ¿ya? Por otro lado, también podemos mencionar que los lípidos son termoaislantes. ¿A qué hace referencia los termoaislantes?
en este caso de que nos permiten aislar a nuestro organismo de las temperaturas externas. Un claro ejemplo, muchos animales que viven en lugares muy frígidos como el oso polar, si nosotros debajo de la piel pudiéramos observar de estos animales, encontraríamos una gran cantidad de lípidos que justamente están permitiendo aislar su organismo de esas temperaturas tan frías del exterior. Y también cumplen función de amortiguadores, ya que muchos de ellos se encuentran entre nuestros órganos internos y formando una especie de cojines y amortiguando los posibles golpes que pudieran sufrir nuestros órganos internos. ¿Ya? También cumple función estructural, ya que, por ejemplo, en nuestras células, muchos de estos lípidos forman la membrana celular, para ser más específicos, los denominados fosfolípidos, que justamente forman parte de la estructura de la membrana citoplasmática o membrana celular. También son reguladoras, ya que constituyen múltiples hormonas, como por ejemplo las hormonas sexuales, la testosterona masculina, progesterona y estrógenos femeninos, que justamente están hechos a base de lo que son grasas o lípidos. ¿De acuerdo? Los lípidos aportan 9,4 kilocalorías por gramo, y si aquí nosotros observamos y recordamos con respecto a lo que venían a ser los glúcidos, ya, o azúcares que vimos la semana pasada, estos aportaban aproximadamente un 3,7, 3,8 kilocalorías por gramo. Entonces, vemos acá que los lípidos aportan 9,4, los glúcidos aportan 3,8. Y vemos que en realidad los lípidos aportan mucho mayor cantidad de energía a nosotros los seres vivos, pero sin embargo son considerados fuente secundaria de energía. Eso es debido a que entre los glúcidos y los lípidos, pues tendríamos que mencionar que los glúcidos son mucho más fáciles de poder ser asimilados por nuestro organismo, ya que son solubles en agua, ¿no? Y nuestro cuerpo los puede asimilar mucho más fácil. En cambio, los lípidos no son tan fáciles de poder asimilarse, lo que principalmente hace nuestro cuerpo con los lípidos es almacenarlo. Y recién utilizamos su energía cuando hacemos exceso de esfuerzo físico, cuando, por ejemplo, salimos a hacer ejercicio, pero no pues un ratito, sino un largo trecho de ejercicio, ¿no? Por ejemplo, un maratonista. Claro, utiliza ahí sí de hacer tanto esfuerzo físico, llega un momento donde ya se consumieron todos los glúcidos y luego empiezan a utilizarse los lípidos para que éste pueda seguir obteniendo energía. Y en ese caso decimos, está quemando grasa, no está quemando los lípidos, está consumiendo la energía de los lípidos. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, pues pasamos a ver que los lípidos tienen como unidad a los ácidos grasos y a los alcoholes. Ahora, estos ácidos grasos y alcoholes se pueden unir, se pueden combinar y formar lípidos de mayor tamaño o peso molecular. Pero ¿cómo se van a unir los ácidos grasos y alcoholes? Pues lo hacen a través de los denominados enlace éster. Este enlace éster permite unir a las unidades de los lípidos, ácidos grasos y alcoholes y constituir estructuras lipídicas o grasas más grandes. Estructura química de los lípidos. Bueno, decíamos que tiene dos unidades. Los ácidos grasos, que en este caso son cadenas hidrocarbonadas que presentan el grupo funcional carboxilo, COOH, ¿no? Podemos encontrar dos tipos de ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados se llaman así porque solo presentan enlaces simples en su composición. Ejemplo, el ácido láurico, mirístico, palmático, margárico, estiárico, arquídico, lignocérico, etc. Y los ácidos grasos insaturados. Estos ácidos grasos insaturados tienen enlace doble o también pudieran tener enlace triple, a los cuales, dicho sea de paso, se les puede conocer como insaturaciones. En este caso, pues tenemos ejemplos como el ácido palmitoleico, oleico, nervónico, linoleico, que es el omega 6, el linolénico, que es el omega 3, el arquidónico, etc.
Estos ácidos grasos los podemos observar también en lo que viene a ser sus fórmulas químicas, donde tengo la fórmula química poligonal o gráfica, en la que, bueno, pues así se representan estos compuestos orgánicos, donde cada uno de los extremos y vértices constituyen lo que vienen a ser carbonos, ¿no? Y de aquí sus nombres también, por ejemplo, ¿ve? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 carbonos. ¿De acuerdo? Ya, entonces aquí tenemos 12 carbonos y este se llama ácido láurico. Es un ácido formado por una estructura molecular de 12 carbonos. Inclusive, pues en la química orgánica este adquiere otro nombre, ¿no? De los ácidos carboxílicos, justamente. En el cual podemos decir que prefijo de 12, dode, ¿no? Dode. Entonces, dodec, en este caso, pues sería un ácido dodecanoico. ¿Ve? Ese sería su nombre químico. Y ya después aquí en biología, pues adquieren nombres particulares y más que nada por el origen en el cual los podemos encontrar. Por ejemplo, el ácido láurico es una sustancia esencial en el aceite de laurel. ¿Ves? El palmitoleico, el aceite de palma, estiárico, arquidónico, y así más o menos van adquiriendo los nombres, que ya serían nombres comunes, ¿no? Ahí está el nombre químico de este compuesto. Como podemos ver, todos los que presentan solamente enlaces simples se llaman saturados. En cambio, a partir de aquí del palmitoleico, ¿ya? Que vemos que tienen enlace doble, ¿no? O inclusive algunos podrían llegar a tener enlace triple, ya son considerados ácidos grasos saturados, ¿ya? Entonces ya conocemos a una de las unidades, los ácidos grasos. Ahora pasemos a hablar de la otra unidad, que en este caso serían los alcoholes, ¿de acuerdo? Y en el caso de los alcoholes, podríamos mencionar que principalmente, en este caso los lípidos, van a presentar dos tipos de alcoholes, ¿no? En este caso los alcoholes, primero recordamos que son cadenas hidrocarbonadas con grupo funcional oxidrilo o hidroxilo, que es el OH. Podemos encontrar a dos fundamentalmente: al glicerol, que está constituido por 3 carbonos y 3 grupos OH, CH3, CH, CH o CH2, CH y CH2, y cada uno unido a un grupo OH. No, este es un alcohol. Su nombre químico sería 1,2,3 propano, prefijo de 3, tri, porque hay 3 OHs, ol, propanotriol. Ese sería el nombre químico de este glicerol. ¿De acuerdo? Y por otro lado también encontramos a la esfingosina, que está constituido por 18 carbonos, dos radicales OH, uno por aquí y otro por acá, e inclusive también tiene un grupo o un radical amino, que sería este NH2, ¿no? Y estos son los dos principales alcoholes que constituyen parte de lo que vendría a ser los lípidos o grasas. Estos alcoholes más los ácidos grasos que hemos visto hace un momento se combinan para dar origen justamente a los lípidos y grasas. Entonces ya conocemos sus dos unidades. Recuerda también, por favor, que estos alcoholes y lo que vienen a ser los ácidos grasos se unen a través de lo que son los enlaces éster. Enlaces éster. Un ejemplo de la unión de los ácidos grasos con el alcohol. Por ejemplo, acá está pues la glicerina, ¿no? Que habíamos dicho, ese propanotriol, y se va a unir con 1, 2, 3 ácidos grasos, dando origen a los famosos triglicéridos. ¿Ve? Estos triglicéridos son importantes y los hemos puesto como ejemplo, ya que son la principal grasa que nosotros almacenamos en nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, a veces cuando tenemos exceso de grasas, ahí te dice, no estoy con los triglicéridos elevados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son la grasa que almacenamos en el cuerpo, en nuestro tejido adiposo, que es el que se encarga, pues, sus células de almacenar estos triglicéridos en su interior, en una burbuja denominada liposoma, que justamente se encuentra en el interior de estas células del tejido adiposo, denominadas adipocitos.
Entonces ellas van almacenando estos famosos triglicéridos. Combinación de un alcohol, ahí está el alcohol, con los ácidos grasos. 3 ácidos grasos. Ya está. Ve dando origen a lo que vienen a ser los lípidos, como los triglicéridos. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los lípidos. Para poder hablar sobre la clasificación de estos lípidos, tendremos que mencionar que los vamos a clasificar primero en dos grupos. Los lípidos saponificables, que son los que están formados por los dos tipos de unidades, que son los ácidos grasos y los alcoholes, y se les llaman saponificables porque tienen una característica fundamental, que es que pueden formar jabones. Y a ese proceso de formación de jabones se le llama saponificación. Por eso son lípidos saponificables. Dentro de estos lípidos saponificables también encontramos dos tipos, los que se les denomina simples u ololípidos. Se llaman así porque son solo ácidos grasos y alcoholes, no tienen otra cosa más, por eso son simples, o podrías decir puros ololípidos, donde encontramos a las ceras. Ceras como por ejemplo la cutina. Cutina, que es una grasita, una cerita que está encima de las cáscaras de las frutas, encima de las hojas, y que justamente sirve y cumple una función de protección de las superficies de estas estructuras. ¿Alguna vez tú te habrás percatado que si tú frotas con un pañito las frutas empiezan a brillar? Por ejemplo, una manzana. A veces la frotas con la ropa, inmediatamente ya empieza a tener un brillo. Eso es justamente porque tiene la cutina, pero no es la única cera. Por ejemplo, en nuestros oídos tenemos el cerumen, que justamente en realidad su función es cumplir una función protectora y proteger el conducto auditivo, ya que podrían ingresar partículas de polvo, microorganismos que en realidad se quedan adheridos a este cerumen que tenemos en los oídos. No es recomendable todos los días limpiarnos los oídos, ya que estaríamos desprotegiendo también nuestro conducto auditivo. ¿Ya? Por otro lado, también encontraríamos ceras como las ceras que fabrican las abejas para poder construir sus panales. ¿Ves? Por otro lado, también hay ceras como la lanolina. Lanolina que encontramos sobre la superficie de la lana de los auquénidos y del ganado ovino como las ovejas, que justamente es una grasa que le da impermeabilidad a la lana de estos animales. ¿Qué pasaría si no tendrían lanolina? Pues imagínense que les agarre una tormenta, pues se quedarían completamente mojadísimos, ¿no? Y lamentablemente eso podría afectar pues gravemente la salud de estos animales. Pero ya que tienen la lanolina, su lanita se hace impermeable y el agua suele resbalar, sin ingresar hacia el interior, ¿no? Y enfriar su organismo. Entonces ya saben, ¿no? Esas son las ceras. Por otro lado, también tenemos a los glicéridos. Hace un momento acabamos de hablar de uno, los famosos triglicéridos, que pueden ser sólidos, a los cuales habitualmente conocemos como sebos y fundamentalmente son de origen animal, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el sebo de gallina, de tantos animales, ¿cierto? Que justamente, fundamentalmente, por ejemplo, en muchos animales son los triglicéridos los que se almacenan en esos denominados sebos. Y estos glicéridos también los podemos encontrar líquidos. Fundamentalmente bueno, pues son de origen vegetal y los denominamos aceites. Por ejemplo, el aceite de soya, el aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de palma, etcétera, etcétera. Entonces, los vegetales tienen estos glicéridos líquidos que los denominamos fundamentalmente aceites. Estos serían los dos lípidos saponificables simples u ololípidos. También tenemos a los lípidos saponificables compuestos o heterolípidos. Se llaman compuestos o heterolípidos porque aparte de tener en su composición grasa, ¿no? Lípidos también pues van a contar con otra estructura o otro adicional. Un claro ejemplo, fosfolípidos. Eso hace referencia de que son lípidos que tienen también fósforo que está participando y actuando con ellos.
En este caso tendremos, por ejemplo, a los glicerofosfolípidos, que justamente formarán parte de las membranas de nuestras células, las membranas celulares, y los esfingofosfolípidos, como las esfingomielinas, las ceramidas, etcétera. Un ejemplo, las ceramidas, pues van a ser la grasa natural que se produce sobre la superficie de nuestro cabello. Por eso, si es que nosotros, por ejemplo, nos lavamos todos los días, pues retiramos esa grasita y hacemos que nuestro cabello también esté medio reseco. Entonces, no sé si ustedes han oído que hablan de champú con ceramidas, ¿no? Entonces, ese champú con ceramidas lo que tiene pues es esta sustancia que le va a humectar y le va a dar brillo a nuestro cabello, ¿no? Por eso, porque justamente es grasita que va a recubrir y darle ese brillo natural a nuestro cabello. Por otro lado, tenemos a los glucolípidos. Gluco viene de glúcidos, azúcares. Entonces es una combinación entre azúcares y grasas, ¿no? Glucolípidos. Estos glucolípidos encontramos, por ejemplo, el glucocálix. Glucocálix que lo encontramos formando parte de la envoltura celular en el caso de células animales. Esa envoltura celular pues sería la capa más externa en el caso de las células animales fundamentalmente. Y lo que permite esta envoltura celular como el glucocálix es adhesión entre células y también reconocimiento entre células para que se puedan adherir. Cuando hablemos de citología vamos a explicar muchísimo más sobre este glucocálix. Pasamos a la siguiente clasificación. Ahora vamos a hablar de los lípidos insaponificables. Y cuando hablamos de estos lípidos, pues tenemos que hacer referencia que son aquellos que carecen tanto de ácidos grasos, solamente van a tener fundamentalmente en su estructura alcoholes y pues una de las principales características es que no forman jabones, por eso son insaponificables. ¿De acuerdo? Dentro de los principales tenemos a los esteroides, el colesterol, las hormonas sexuales como la progesterona, testosterona, estrógenos, ácidos biliares que justamente se producen en nuestro hígado, ¿no? Y se almacenan en la vesícula biliar, la vitamina D, prostaglandinas, ¿no? Etcétera, que serían algunos de los ejemplos de estos lípidos insaponificables. De esta forma hablaríamos o estaríamos terminando con la clasificación y nos faltaría de los lípidos hablar de su importancia biológica. En este caso podemos decir que tienen la importancia biológica ya que son energéticos, ¿no? Fundamentalmente en el caso de nosotros los seres humanos, los triglicéridos, que aportan de 9,1 a 9,4 kilocalorías por cada gramo de grasa o lípido que consumamos. También proporciona el aislamiento térmico y la protección al estar ubicado a nivel subtérmico, debajo de la piel, acoginándose también entre nuestros órganos como los triglicéridos y ayudando a amortiguar pues que nuestros órganos se choquen entre sí, etcétera. Participa como componente hormonal, ya sabes, las hormonas, la testosterona masculina, estrógenos y progesterona femeninos. También muchas veces actúa como pigmentos celulares, como por ejemplo el caroteno y el retinal, que le da coloración o bueno, forma parte de nuestra retina. Como cofactores enzimáticos, ya que forman vitaminas como las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Y también como transportador de electrones, esto en las mitocondrias de nuestras células, formando estructuras como la ubiquinona, ¿no? También dando impermeabilidad como las ceras, que justamente habíamos hablado de la lanolina, la cutina, etcétera. Y aislante también para algunas células nerviosas, como en el caso de la mielina, que también es un lípido, que envuelve la ramificación más larga de las neuronas que se llama axón y justamente le da aislamiento a esta célula para que ese impulso nervioso pues no se vaya a perder o no vaya a tener alguna interferencia. Muy bien, eso sería la importancia biológica de los lípidos. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta con respecto a lo que hemos mencionado hasta este momento? Por favor, si tuvieran dudas, es momento de indicarlas.
¿Ninguna? Muy bien. Ya que no desean hablar, continuamos y pasamos de frente a las proteínas. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros de las proteínas, chicos? En este caso, cuando hablamos de los glúcidos y los lípidos, decíamos que eran ternarios ambos, porque estaban formados fundamentalmente por tres bioelementos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno. En cambio, ahora que empezamos a hablar de estas biomoléculas denominadas proteínas, pues podemos mencionar que son estructuras cuaternarias, porque están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y adicionalmente a eso también pueden trabajar con el azufre. La unidad que presentan las proteínas se llaman aminoácidos. Esos aminoácidos se pueden unir mediante el enlace peptídico para dar origen a las proteínas. Un ejemplo, esta imagen de aquí. Cada pequeña esferita que logramos ver sería un aminoácido y se está enlazando a otro aminoácido y a otro aminoácido y a otro aminoácido a través del famoso enlace peptídico, enlace propio de las proteínas. Entonces, no te olvides, unidad de las proteínas, aminoácidos, enlace que permiten unir a esos aminoácidos, el enlace peptídico. También podemos mencionar que presentan elevado peso molecular, ya que son moléculas muy grandes, podríamos decir macromoléculas, moléculas gigantescas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienen un elevado peso molecular. Las proteínas tienen una característica de ser anfóteras, debido a que presentan un grupo amino que les da la característica de ser básicos y un grupo carboxilo que les pudiera dar la característica de ser ácidos. De acuerdo, ahora lo vamos a ver en una imagen a continuación. Finalmente, podemos decir que las proteínas se desnaturalizan a altas temperaturas, así como también a cambios extremos de pH. Cuando decimos desnaturalizar, es que sus estructuras internas van a ir modificándose e inclusive podrían llegar a formar hasta otras sustancias. Un ejemplo, cuando nosotros hacemos hervir la leche demasiado tiempo, lo que va a pasar es que la caseína, proteína de reserva de la leche, pues se va a desnaturalizar. Y en realidad esa leche que la has hecho hervir demasiado tiempo, pues solamente ya va a ser un líquido blanco, más no leche porque ya está perdiendo una de sus principales componentes, que en este caso vendría a ser la caseína. ¿Ves? Y lo mismo para otros alimentos que cuando a veces los cocemos, pues se van desnaturalizando y van perdiendo su carga proteica. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasamos a la unidad de las proteínas, que vienen a ser los aminoácidos. También se les llama monómeros, ya que las proteínas serían polímeros. ¿Por qué polímeros? Porque están formados por muchos monómeros, ¿no? O sea, unidades. Bueno, en este caso los aminoácidos son las unidades o monómeros estructurales de las proteínas. Están provistos por los grupos funcionales amino NH2 que le da la característica básica y el grupo funcional carboxilo COOH que le da la característica ácida. ¿De acuerdo? Estos aminoácidos los podemos encontrar de dos tipos, los esenciales y los no esenciales. ¿En qué se diferencia? Se les dice esenciales a estos porque en realidad nuestro cuerpo, nuestro propio organismo no tiene la posibilidad de poder elaborarlos. Y como no los puede elaborar nuestro organismo, es necesario que nosotros los consumamos dentro de nuestra dieta alimenticia para poder obtenerlos. Y nuestras proteínas que forman nuestras estructuras y cumplen múltiples funciones en nuestro cuerpo u organismo puedan formarse normalmente. Entonces, son importantes los aminoácidos esenciales, ¿no? Consumirlos dentro de nuestra dieta alimenticia. ¿Y qué alimentos son ricos en estos aminoácidos? Pues podemos encontrar alimentos de origen animal como la leche, la carne, el huevo, etcétera. ¿De acuerdo? Que van a tener gran cantidad de estos aminoácidos esenciales.
Entonces, así como tenemos en este caso, también podemos encontrar estos en alimentos de origen vegetal. Y un gran ejemplo, pues, sería la quinoa peruana, que justamente, pues, contiene hasta más de 24 diferentes tipos de aminoácidos esenciales. Aquí solo hemos hecho una lista de 10, pero esta quinoa, pues, tiene prácticamente todo lo que necesitamos, lo mismo que la kiwicha y otros granos adicionales. Es por eso que, por ejemplo, en la NASA, los astronautas cuando viajan al espacio se llevan pues sus comprimidos de kiwicha, comprimidos de quinoa, que justamente le van a dar ese requerimiento que ellos necesitan a nivel de proteínas, ¿ve? O a nivel de aminoácidos. Entonces, por eso se llaman aminoácidos esenciales. Ahora, los no esenciales se les denomina así no porque sean menos importantes, son tan igual importantes que los esenciales. Pero la característica fundamental de estos no esenciales es que en este caso nuestro propio cuerpo los puede elaborar, nuestras células de nuestro organismo las elaboran. Por lo tanto, no tendríamos la necesidad de alimentarnos de ellos durante nuestra dieta alimenticia. Dentro de los esenciales encontramos a la valina, encontramos a la leucina, isoleucina, fenilalamina, triptofano, treonina, metionina, lisina, argina y estirina. Mientras que en el otro tenemos a la glicina, alanina, aspargina, glutamina, la prolina, serina, tirosina, cisteína, ácido aspartico y el ácido glutamático. ¿De acuerdo? Entonces ahí están algunas de las principales unidades de nuestras proteínas, los aminoácidos. Ahora, estos aminoácidos, ¿de acuerdo? Pues pasamos ahora a hablar de la estructura. Después de hablar de los aminoácidos, pasamos a hablar ahora de la estructura de las proteínas. Bueno, las proteínas pueden llegar a formar hasta 4 tipos de estructuras. Desde la más simple, que en este caso viene a ser la insulina, que vendría a ser pues un tipo de estructura primaria, se les llama así porque, bueno, solo está formado por aminoácidos y enlaces peptídicos que sirven para unir los aminoácidos. Esta imagen que estamos señalando, que aparentemente pareciera un collar de perlas, ¿no? Cada esferita representaría un aminoácido y se estaría uniendo al otro y al otro y al otro y así formando esta especie de collar de perlas a través de los denominados enlaces peptídicos. Ahora, cuando más de uno de estas estructuras primarias se puedan unir, pues pueden originar estructuras secundarias, que son el resultado de la unión de 2 o más estructuras primarias. En la primaria teníamos a la insulina como ejemplo, ¿cierto? Esta insulina pues es una de las proteínas más pequeñas, solo constituida por alrededor de 51 aminoácidos, ¿ya? En cambio, ya en el nivel secundario, pues vamos a encontrar que estas cadenas de aminoácidos del nivel primario se pueden unir de 2, de 3, etcétera, y van a dar origen a estructuras secundarias como por ejemplo lo que vendría a ser la hoja plegada y el hélice alfa. Hoja plegada como por ejemplo la queratina que forma parte de nuestras uñas, cabello, pezuñas en los animales cuadrúpedos, etcétera. Justamente da rigidez y tienen estructura del tipo hoja plegada. En cambio, el colágeno pues más bien tiene estructura hélice alfa y cumple una función opuesta. En vez de dar rigidez, más bien da flexibilidad. Y si no, por ejemplo, nuestros cartílagos, que justamente tienen gran cantidad de estas fibras colágeno, son proteínas que justamente tienen una gran capacidad de flexibilidad. Ahora, si dos estructuras secundarias se unen, pues pueden dar origen a una estructura terciaria, ¿no? Por ejemplo, una hoja plegada y una hélice alfa se han unido y han dado origen a una estructura terciaria. Un ejemplo serían las enzimas. Estas enzimas pues van a permitir, en el caso de lo que vienen a ser
Las proteínas terciarias permiten realizar muchos procesos metabólicos, donde muchas de estas enzimas ayudan a degradar múltiples sustancias para poder ser luego mejor digeridas o absorbidas en nuestro organismo. Vamos a hablar dentro de un momento de manera específica de las enzimas. Luego tenemos el nivel cuaternario. Resultan de la combinación de dos estructuras terciarias. Por ejemplo, acá tengo una estructura terciaria que es poco más clara y otra más oscura, dando origen a estructuras cuaternarias, ¿no? Un ejemplo, la hemoglobina. Hemoglobina que la encontramos en el interior de nuestros glóbulos rojos y que están permitiendo el transporte de oxígeno a lo largo de todo nuestro sistema circulatorio. ¿Ya? Ahora, de lo que quería también hacer una aclaración. En las estructuras primarias vamos a encontrar aminoácidos que se enlazan solo y exclusivamente con enlaces peptídicos, mientras que en la estructura secundaria, pues las estructuras primarias ya tenían enlace peptídico, pero para que se unan, por ejemplo, dos estructuras primarias y puedan formar una secundaria, ahí ya utilizan enlaces puente de hidrógeno para poder unir a dos estructuras primarias y puedan dar origen a una secundaria. Para que las secundarias puedan originar una terciaria, también utilizan enlaces puente de hidrógeno, ¿ya? Y obviamente, ¿no? Para que se puedan formar unas cuaternarias, también pues estaría presente el enlace puente de hidrógeno. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que el enlace peptídico únicamente se encuentra de manera exclusiva en las primarias, mientras que en secundarias, terciarias y cuaternarias encontramos los enlaces peptídicos, pero adicional a eso también los enlaces puente de hidrógeno. ¿Ya? Listo. Ahora pasamos a lo que vienen a ser las funciones de las proteínas. Las proteínas van a cumplir múltiples funciones. Por ejemplo, pueden cumplir función estructural, forman estructuras mecánicas porque producen movimiento, catalíticas ya que permiten reacciones bioquímicas, tienen funciones de transporte porque trasladan sustancias como la hemoglobina, reguladora porque algunas proteínas actúan como hormonas. Ahí está la insulina que habíamos hablado en las estructuras primarias, que es una hormona que reduce el nivel de azúcar en nuestra sangre, de reserva, ya que pues cumplen funciones de almacenamiento, ¿no? Y se convierten en fuentes de aminoácidos. Inmunitarias, ya que pueden defender a nuestro organismo del ataque de bacterias, virus. Hay un claro ejemplo, los anticuerpos, ¿no? Que nuestro propio organismo los puede llegar a producir. Aquí vemos algunas imágenes de proteínas y sus diferentes funciones, estructurales como el colágeno y la queratina, ¿no? Reguladoras como la insulina y la hormona del crecimiento, transportadoras como la hemoglobina, inmunológica como los anticuerpos, ¿no? Catalíticas o enzimática como por ejemplo la pepsina que está en nuestro jugo gástrico. Aquí algunos ejemplos justamente según la función que cumple. Por ejemplo, tenemos proteínas como las que cumplen función estructural, la queratina que forma el cabello, uñas, pezuñas, piel, picos, cuernos, escamas, plumas de muchos animales. El colágeno que está en nuestros huesos, piel, tendones y cartílagos. La elastina que va a estar presente en nuestras arterias, piel, cartílagos, ligamentos. La fibrina que pues va a formar los coágulos sanguíneos, la fibroína que forma parte de la tela de araña y la seda, y la tubulina que forma el citoesqueleto, o sea, el esqueleto celular, centriolos, usos acromáticos, etcétera, ¿no? Son proteínas estructurales. Pero también existen proteínas, por ejemplo, que cumplen función mecánica, que permiten a nuestro cuerpo producir movimiento. Por ejemplo, la actina y la miosina, que ayudan en la contracción muscular, originando el movimiento de nuestro cuerpo, como por ejemplo levantarnos, no caminar, saltar, escribir, todos los movimientos que lo hacemos son gracias a estas proteínas que ayudan a la contracción muscular que permite la producción de movimiento. Por otro lado, también tenemos la función de transporte. En este caso, cuando hablamos de la función de transporte, tenemos a la hemoglobina, que transporta oxígeno a nivel de nuestra sangre.
La mioglobina, que transporta oxígeno en nuestros músculos. La hemocianina, que transporta oxígeno en la hemolinfa de los insectos, ¿no? O sea, si nosotros tenemos sangre, los insectos no tienen sangre, tienen hemolinfa. La ceruloplasmina, que transporta cobre por la sangre. ¿Ves? Inclusive que ese cobre pues es importante, por ejemplo, para sintetizar otras proteínas, como por ejemplo la melanina, que le da pigmento y color a nuestra piel, cabello y ojos. ¿Ves? Función de transporte. Ahora también encontramos proteínas que pueden cumplir función catalítica. Las enzimas como la amilasa, que actúa sobre el almidón rompiéndolo, la pepsina sobre las proteínas, lipasa sobre las grasas, la sacarasa sobre disacáridos como la sacarosa, etc. Proteínas que cumplen función reguladora u hormonal. La hormona de crecimiento que actúa sobre los huesos y los músculos permitiendo su normal crecimiento, ¿no? También conocida como somatotropina esta hormona. La insulina, que disminuye el nivel de glucosa en nuestra sangre. La calcitonina, que disminuye el calcio en nuestra sangre. Y los folículos estimulantes, que ayudan a estimular tanto a los óvulos o a los ovarios como a los, testículos, perdón, se me había trabado esa palabra, que ayudan tanto a los ovarios como a los testículos para su producción de óvulos y espermatozoides. ¿Ya? Ahora, últimas funciones. La función defensiva, como las inmunoglobulinas, que comúnmente las conocemos como anticuerpos, que nos ayudan a combatir a microorganismos patógenos que pudieran ingresar a nuestro organismo. Y funciones de reserva, como las albuminas de la clara del huevo, la leche, la sangre, la caseína de la leche, la ceína del maíz y la glutina y gliadina, tanto de la harina de trigo, que es el famoso gluten. ¿Ya? Entonces ahí están las funciones de las proteínas. Hemos visto una a una. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las proteínas y con esto ya estaríamos terminando con ellas para pasar a las enzimas. Y finalmente hablar de los ácidos nucleicos. Pero antes de continuar, hasta aquí mis estimados estudiantes. ¿Habrá alguna duda, algo que quisieran que, no sé, les explique un poco mejor? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. ¿Alguna Profesor, duda? Sí, ¿puedes volver un poco atrás, por favor, para anotar lo que me faltaba? ¿está? Ajá. Ya está. Chicos, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Gracias, profesor. Ya, ya, hija, no te preocupes. Ya, yo me imagino que no me dicen nada porque está claro, o una de dos, o no me están entendiendo absolutamente nada, o todo está claro, ¿cierto? Por eso no quieren hablar. O se han ido a pasear seguramente. Ahorita voy a llamar lista, chicos, no se pasen de vivos, ¿ah? A ver, vamos a llamar, aprovecho rapidito. Al toque, presente nada más, ¿ah? Alex González. Presente, profesor. Alexander Hilario. Presente. Alison Torres. Presente. Ari Amaro. Presente. Muy bien. Camila Venturo. Presente. Edwin Arellano. Presente. Jean-Pierre Mosquera. Presente. Carla Canchán. Presente. Miquel García. Presente. Nicolás Overo. Presente. Prince Alanya. Presente, profesor. Rafael Verástegui. Presente, profesor. Susel Villasana. Presente, profesor. Muy bien, todos están atentos. Ah, me da gusto, me da gusto. Miquel, creo que estabas ahí despertándote recién, hijo. ¿Qué pasó? No, profe. Ese Miquel. Ya está. Continuamos, ¿ya? Y ahora sí. Chicos, está haciendo mucho frío, abríguense, ¿ah? A mí ya me está fastidiando la garganta.
Y ahora cualquier tipo de afección respiratoria como que nos genera una sobre preocupación, ¿no? Ya con todo este tema del COVID, pero bueno, no he estado saliendo, así que no creo que sea algo más, pero de todas maneras siempre es bueno descartar. La garganta sí está me fastidiando, creo que por el frío y a veces el exceso de tomar bebidas frías. Pero bueno, hay que cuidarnos, chicos, por favor, ¿ah? Ahora Semana Santa no vayan a estar saliendo, por favor. Ya, listo, ahora sí. Nos olvidamos de todo lo demás y nos concentramos en la clasificación de las proteínas. Bueno, así como habíamos visto que en el caso de los lípidos saponificables se podían dividir en lípidos simples u hololípidos, en este caso también tenemos proteínas simples u holoproteínas, que van a venir a ser proteínas que solo contienen aminoácidos en su estructura. O sea, podríamos decir que son puras proteínas nada más, porque solo tiene su unidad, que en este caso son los aminoácidos. Por este lado podemos encontrar a las simples u holoproteínas, a las proteínas fibrosas. Habitualmente estas proteínas fibrosas constituyen estructuras resistentes, elásticas y flexibles. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos a la queratina, que forma los pelos, uñas, pezuñas y cuernos. Y también tenemos al colágeno, ya que también forma la sustancia intercelular del tejido cartilaginoso. A ver, estas fibrosas podríamos decir que van a ser proteínas primarias y secundarias, ¿ya? De las estructuras que ya habíamos visto anteriormente. Ahora, también encontramos a las proteínas globulares. Estas dice que son solubles en agua y de soluciones orgánicas y tienen en su estructura dos tipos de estructuras secundarias. O sea, al tener dos tipos de estructuras secundarias, pues ya estaríamos diciendo que si se juntan dos secundarias, pues podrían ser y son, mejor dicho, estructuras terciarias. Entonces, todas las proteínas globulares ya son terciarias. ¿Ya? Vamos a encontrar albuminas, como del huevo, ¿no? La sangre, globulinas, protaminas, prolaminas, gluteínas, enzimas, que serían algunos ejemplos de estas proteínas globulares que a nivel estructural serían proteínas terciarias. Las fibrosas secundarias y primarias, ¿de acuerdo? Y pasamos a las proteínas complejas o conjugadas. Cuando hablamos ya de proteínas complejas y conjugadas, pues tenemos que hacer referencia a que estas proteínas, aparte de tener justamente proteínas, pueden llegar a tener algún otro compuesto. Habitualmente, en su mayoría, todas estas van a ser ya de estructura cuaternaria, como la hemoglobina, por ejemplo, que habíamos visto de ejemplo en las estructuras cuaternarias, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, a lo que vienen a ser que van a presentar, mejor dicho, tanto aminoácidos, que son de las proteínas, así como una parte no proteica al cual se le denomina grupo prostético. Por ejemplo, las cromoproteínas, aparte de tener lo que es su parte proteica, los aminoácidos, tienen otro grupo no proteico como el fierro, ¿ve? O hierro, que es un metal justo, ¿ve? Entonces, tienen una parte no proteica llamado grupo prostético. En este caso, para la hemoglobina, su grupo prostético es el hierro. ¿De acuerdo? La mioglobina, que también tiene al hierro. La hemocionina, que tiene al cobre. ¿Ve? Cromoproteínas. Luego tenemos a las glucoproteínas, porque son combinación de proteínas con lo que vendría a ser azúcares, glúcidos. La mureína, que forma parte de la pared celular de muchas bacterias. Y el interferón, que es una proteína que nos ayuda a cumplir una función de defensa contra, por ejemplo, los virus. ¿Ven? Otro, fosfoproteínas. Aparte de proteína, tienen fósforo, como la caseína de la leche y la vitelina que encontramos en la yema del huevo. La metaloproteínas. Mira, ve, cromoproteínas, metaloproteínas. También tienen metales, cobre, fierro, pero te explico.
Mientras las cromoproteínas habitualmente cumplían función de transporte, la hemoglobina transporta oxígeno en la sangre, la mioglobina transporta oxígeno en los músculos, la hemocianina transporta oxígeno a nivel de lo que es la hemolinfa de los insectos, cromoproteínas, en el cambio de las metaloproteínas, su principal función es almacenar a estos elementos químicos. Por ejemplo, la ceruloplasmina almacena cobre para, por ejemplo, permitir la producción de melanina, que es la proteína que le da pigmentación a nuestra piel, cabellos y ojos. La ferritina almacena fierro, por ejemplo, para que luego se pueda formar más hemoglobina. Esta ferritina, por ejemplo, la encontramos muchísimo en lo que viene a ser el hígado, por ejemplo. Ahí se almacena mucha ferritina. Por eso el hígado es rico en hierro, ¿ve? Y luego también tenemos a las lipoproteínas, que serían combinación de lípidos, o sea, grasas con proteínas, como los kilomicrones que forman parte de nuestra corteza cerebral. ¿Ven? Entonces ahí tenemos las proteínas complejas o conjugadas. ¿Sí? Listo. Ahora, ya habiendo hablado de la clasificación de las proteínas, ahora nos vamos a lo que vienen a ser las enzimas. Enzimas que son proteínas, dicho sea de paso, pero que tienen y cumplen una función muy importante, ya que son proteínas catalizadores o catalizadoras proteicas que actúan sobre un sustrato. ¿Y qué es el sustrato? La sustancia a la cual van a atacar o van a actuar sobre ella. Por ejemplo, el almidón es un azúcar grande. Existe una enzima que se llama amilasa que lo va a romper, lo va a partir para que se convierta en porciones más pequeñas y pueda ser mejor asimilado por nuestro organismo. Esa es la función que cumplen las enzimas. Entonces, el almidón sería el sustrato y la amilasa la enzima que actúa sobre ese sustrato. ¿Ves? Son solubles en agua, en alcohol. También, igual que cualquier proteína, se desnaturalizan, ¿no? Por temperatura y cambios de pH. Tienen alta especificidad, o sea que una enzima es exclusiva para un sustrato. Por ejemplo, una amilasa es para el almidón. Una amilasa no podría romper otras sustancias. Se necesitan pequeñas cantidades, se ubican a nivel intra, o sea, dentro de las células, y a nivel extracelular, y también podríamos decir que son reutilizables. Las enzimas las vamos a dividir en tres tipos. La apoenzima, que dice que es una enzima o una porción proteica de enzima que carece de acción. O sea, podríamos decir en palabras sencillas. La apoenzima es una enzima inactiva. Los cofactores son sustancias de naturaleza no proteica requeridas para la activación de las enzimas. Pueden ser orgánicas como las coenzimas o inorgánicas como las sales minerales. Te explico. Una apoenzima es una enzima que no funciona todavía. Necesita una coenzima o cofactor que se combinen para volverse una holoenzima. ¿Y qué es una holoenzima? Pues es una enzima más cofactor y por lo tanto ya es una enzima activa, o sea, la que va a cumplir la función de romper a otras moléculas. Un ejemplo, miren, en nuestro estómago está el jugo gástrico. Ese jugo gástrico tiene, por ejemplo, enzimas. Una de ellas sería el pepsinógeno. Pepsinógeno. Ya lo escribo acá mejor. Pepsinógeno. Ya así se llama. Sería la apoenzima. Ahora, ese pepsinógeno no hace nada. Está inactivo. No va a realizar ninguna tarea. Necesita un cofactor. En este caso, el HCl, que es el ácido clorhídrico que también está en nuestro jugo gástrico. ¿De acuerdo? Al haberse combinado estos dos, ¿de acuerdo? Ya, HCl y jugo gástrico, o perdón, pepsinógeno y HCl del jugo gástrico van a originar a la pepsina. Y esta pepsina ya sería una enzima activa y su función es romper a las proteínas. ¿Ves? Rompe proteínas. Entonces, el pepsinógeno, la apoenzima, el HCl, ácido clorhídrico cofactor, y la holoenzima, que ya se convirtió pues en una enzima activada, se llamaría pepsina. Ya, entonces con ese ejemplo
pasamos a la siguiente. Mecanismos de acción que tienen las enzimas. Pues van a tener el mecanismo del reconocimiento, que es la interrelación entre sustrato y enzima. O sea, cuando la enzima encuentra a esa partícula que tiene que romper. Por ejemplo, acá estaría pues el reconocimiento, ¿no? Esta primera etapa, esto va a ser 1, ahí está, 1, reconocimiento. Ya, la enzima que sería de color azul encontró al sustrato que sería de color naranja. Sustrato y acá abajo enzima. ¿Ya? Luego el acoplamiento. Acá estaría ya, esto sería 2. Acá tendríamos el segundo paso. 2. ¿Ya? Donde la enzima ya se unió con el sustrato. ¿Ve? Se unió con el sustrato. ¿Ya? Ahora, en este acoplamiento hay dos teorías que postulan para el acoplamiento. La teoría de llave y cerradura propuesta por Fischer, que nos dice que la enzima y el sustrato encajan a la perfección, así como una llave encaja dentro de una cerradura. ¿Ve? Ahí encajan a la perfección. Y otra teoría que se llama ajuste inducido, propuesta por Koshland, donde nos menciona en este caso que la enzima se ajusta, o sea, se acomoda, cambia de forma para el sustrato. Por ejemplo, veamos esta enzima de color amarillo. Tiene un punto A, un punto B y un punto C, bastante separados. ¿Ve? Al unirse con el sustrato, según Koshland, la enzima se ajusta. Y miren, el punto A, el punto B y el punto C, ahora ya no están tan separados, ahora están mucho más cerca. Entonces, aquí, ¿qué ha pasado con la enzima? Se ha transformado, se ha ajustado al sustrato que va a romper. ¿Ve? Entonces, esas son las dos teorías sobre el acoplamiento. Entonces, acá, por ejemplo, también primer paso, se reconoce, la enzima reconoce al sustrato. Y acá, cuando ya están juntos, sería el segundo paso, el acoplamiento. Y después de lo que es el reconocimiento y acoplamiento, ¿qué sigue? Pues sigue la acción catalítica. En este caso, la acción catalítica le vamos a poner 3. Es cuando la enzima está actuando sobre el sustrato para poder romperlo finalmente. Y 4 sería la formación o liberación del producto. ¿Ves? Acá ya sería 4 cuando ya han roto al sustrato y ya lo han liberado. ¿Ven? Entonces acá sería 1, reconocimiento. Acá sería 2, acoplamiento. Acá sería 3, acción catalítica. Y acá sería 4, liberación o formación del producto. ¿Ven? Pregunta. En esta imagen que ahorita estamos viendo, ¿a cuál de las dos teorías apoya del acoplamiento? ¿A la llave o cerradura de Fischer o al ajuste inducido de Koshland? ¿Qué opinan ustedes? Llave cerradura. Llave o cerradura. ¿Alguien más? A ver, sean detallistas al ver la imagen. Obsérvenla con mucho detenimiento. Como pueden ver en este caso, no son no son exactamente perfectas las formas de lo que viene a ser la enzima para acomodarse al sustrato, ¿cierto? Entonces sufre pequeñas modificaciones. Así una pequeña modificación, un pequeño ajuste, ya no sería pues la llave o cerradura de Fischer, porque según la llave o cerradura de Fischer encajan a la perfección. La enzima no tiene que cambiar en nada. En cambio, Koshland dice que sí se ajusta, ¿no? Y así sea mínimo el ajuste, pues ya apoyaría la versión de Koshland, el ajuste inducido. Entonces, en sí, si te das cuenta y observas detalladamente, pues esa enzima ligera, pero ligeramente se acomoda al sustrato, ¿no? Entonces sería más bien, apoyaría la teoría de Koshland, ¿ya? Finalmente, con respecto a las enzimas, pues alguna clasificación de ellas. Tenemos a las oxirreductasas que catalizan utilizando reacciones de óxido-reducción. Por ejemplo, las deshidrogenasas que ayudan a perder hidrógenos a muchas moléculas. Las oxidasas y las catalasas. Las transferasas que se encargan de transferir grupos funcionales de una molécula a otra.
Por ejemplo, las quinasas, las transaminasas. Las hidrolasas que ayudan a romper moléculas usando el agua, como las carbohidrasas, las lipasas, glucosidasas, fosfatasas, peptidasas. Las liasas que forman enlaces dobles con ruptura de las moléculas, como las disaminasas y las aldolasas. Las isomerasas que ayudan a transformar a una molécula en otra molécula similar o parecida, ¿no? En este caso, como por ejemplo las mutasas, isomerasas de los azúcares y las fosfogliceromutasas. Las ligasas que permiten la unión de las moléculas, ¿no? Como la polimerasa, carboxilasa, sintetasas. O sea, así como habían la mayoría de ellas rompe, también hay algunas que permiten unir como las ligasas. Y aquí para que te acuerdes, ¿ya? Por ejemplo, para que tú reconozcas una enzima, siempre va a terminar en asa, ¿no? Por ejemplo, a ver, el almidón es un azúcar, su enzima amilasa, termina en asa, ¿ve? Por ejemplo, a ver, tenemos de los lípidos, para romper a los lípidos, la lipasa, ¿ves? Por ejemplo, para romper la sacarosa, sacarasas. Entonces siempre terminan así, así. Si termina en asa ya te vas a dar cuenta que es una enzima, ve, todas, ve, deshidrogenasas, glucosidasas, isomerasas, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya, entonces ya sabes cómo reconocer de manera rápida una enzima. Listo. Ahora sí, para terminar nuestra clase del día de hoy, pasamos en los ácidos nucleicos. Ya esperemos que nos alcance el tiempo. ¿Hasta qué hora es nuestra clase, chicos? 9:25, ¿no? Sí, sobran 15 minutos, 17 minutos acabamos. En este caso, los ácidos nucleicos, bueno, son biomoléculas extremadamente importantes para todo ser vivo, ya que almacenan la información genética, ¿no? Pero primero tendríamos que decir que son biomoléculas quinarias. ¿Y por qué quinarias? Porque están formadas fundamentalmente por 5 bioelementos primarios: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Su unidad estructural son los nucleótidos. ¿Y qué son los nucleótidos? Pues van a ser la constitución de 3 estructuras, o van a estar formados por 3 estructuras. Estos nucleótidos, unidad de los ácidos nucleicos, están formados por una pentosa, que en este caso es un azúcar de 5 carbonos, que podrían ser de 2 tipos: desoxirribosa, propia para el ADN, ácido desoxirribonucleico, y la ribosa, propia para el ARN, ácido ribonucleico. También presentan grupo fosfato, que está constituido por el ácido fosfórico. Y aparte de eso, los nucleótidos también pueden tener a las bases nitrogenadas, que pueden ser de 2 tipos: purinas, como la adenina y la guanina, y pirimidinas, como la timina, citosina y uracilo. Y aquí una aclaración: la timina es propia y exclusiva para el ADN, o sea que el ARN no la puede tener, mientras que el uracilo es propio y exclusivo para el ARN, o sea que el ADN no lo puede tener. ¿Ya? ¿Cómo estaría formado el nucleótido? Pues está el grupo fosfato, que es el ácido fosfórico, se une con la pentosa, el azúcar de 5 carbonos, y esta se une con la base nitrogenada. ¿De acuerdo? Y así se estaría formando un nucleótido. Las bases nitrogenadas, ya sabes, pueden ser purinas, como la adenina y la guanina, que tienen doble anillo, ahí está claro, doble anillo de carbonos, ¿no? Son heterocíclicos, se les llama así porque también tienen otros componentes como el nitrógeno, doble anillo heterocíclico, y en cambio las pirimidinas tienen un solo anillo, ¿ok? Un solo anillo heterocíclico, ¿ya? Este nucleótido que vemos acá sería exclusivo del ADN por tener desoxirribosa, ¿sí o no? El azúcar propia del ADN. Si tuviera ribosa, ARN. Y en vez de que aquí haya timina, debería tener uracilo. Y ahí sí sería un nucleótido propio de el ARN. ¿Ya? Listo.
Ahora sí, vamos a empezar a hablar uno por uno. Primero, ADN. ¿Qué podemos decir de él? A ver, está formado por una cadena doble de polinucleótidos. Vemos acá, un nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido, otro y otro nucleótido. Forman una cadena de nucleótidos o una cadena de polinucleótidos porque son muchos nucleótidos. Y por el otro lado, un nucleótido, otro y otro nucleótido. Entonces, aquí vamos a encontrar otra cadena de polinucleótidos. Por eso decimos que está formado por doble cadena de polinucleótidos. ¿De acuerdo? Ubicación, pues se encuentra en la cromatina nuclear, o sea, en los cromosomas del núcleo celular. En las células procariontas se encuentra en el citoplasma. También hay en las mitocondrias, así como en los cloroplastos hay ADN. ¿Ya? El nucleótido exclusivo para el ADN debería de denominarse desoxirribonucleótido, ¿no? Para ya diferenciarlo del nucleótido del ARN. Ya sabes que nucleótido, unidad, es la unidad de los ácidos nucleicos. Entonces, desoxirribonucleótido, unidad del ADN. Es bicatenario. ¿Por qué bicatenario? Dos cadenas. Dos cadenas. Una cadena, dos cadenas, ¿no? Tiene antiparalelismo. Allá. ¿Por qué son antiparalelismo? Porque son cadenas opuestas. ¿Cómo así? Uno tiene sentido de 5 a 3 y el otro tiene sentido de 3 a 5. ¿Ve? Por eso decimos que tienen el antiparalelismo. ¿Ya? ¿Y por qué sentido de 5 a 3, de 3 a 5? ¿De dónde sale eso? Te explico. Por aquí el ácido fosfórico se une con el carbono 5 al azúcar. Y por acá abajo el ácido fosfórico se une con el carbono 3. 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3. Posición de 5 a 3. En cambio, por el otro lado, si te vas a dar cuenta, está en sentido opuesto, ¿no? 3, 5, 3, 5. Entonces, el ácido fosfórico se uniría con este azúcar por su carbono 3 y por aquí con el carbono 5. Carbono 3, carbono 5. Carbono 3, carbono 5. Carbono 3, carbono 5. Carbono 3, carbono 5. Y de ahí sale el sentido. ¿Ya? Antiparalelas porque son opuestas. Ya. A pesar de que estas justamente tienen forma de estructura helicoidal, pues las cadenas nunca se cruzan. O sea, en realidad estos cruces no existen, sino son en 3 dimensiones, ¿no? O sea, está dando la vuelta en el espacio, no es que las cadenas estén cruzando. Y ahí están las bases nitrogenadas, ¿ve? La complementariedad del ADN. La adenina siempre se une a la timina. Esto no es igual, ¿ya? Sino serían los enlaces puente de hidrógeno. La adenina siempre con la timina a través de 2 puentes de hidrógeno. 1, 2 puentes de hidrógeno. Adenina, timina, 2 puentes de hidrógeno. En cambio, la citosina y la guanina siempre se van a combinar los dos a través de 3 enlaces puente de hidrógeno. Ahí está, citosina, guanina. 1, 2, 3 puentes de hidrógeno. 1, 2, 3 puentes de hidrógeno. ¿Ve? Adenina, timina, 2 puentes de hidrógeno. Recuerda eso. Principal función del ácido desoxirribonucleico, ADN. En inglés, ¿cómo se le pone? DNA, ¿no? Ya. Almacena la información genética hereditaria y contiene la información para la producción de proteínas. O sea, almacena cada una de nuestras características. ¿Pero por qué almacena? Porque justamente esta tiene la información para fabricar proteínas y las proteínas son las que fundamentalmente forman parte de nuestra estructura. Por ejemplo, el color de la piel, la melanina. Si nuestro ADN tiene la información para fabricar mucha melanina, entonces nuestra piel va a ser oscura. Porque mayor melanina, mayor coloración en la piel. ¿Ves? Pero si nuestro ADN, por ejemplo, tiene la información para fabricar poca cantidad de melanina, nuestra piel cada vez más clara. ¿Ves? Entonces,
¿De quién dependen sus rasgos hereditarios? Color de piel, forma, tamaño, etcétera. Cada una de nuestras características que heredamos de nuestros progenitores, del ADN que ellos nos heredan en las células reproductivas, como el espermatozoide y el óvulo. ¿Ves? Entonces, ese ADN tiene toda esa información. ¿Y cómo se vuelve realidad o cómo se transforma esta información en cada una de nuestras características? Gracias a que el ADN ordena la producción de las proteínas. Y cada una de las proteínas son las que nos dan las distintas características que tenemos en el organismo. Pasamos al ARN, ácido ribonucleico. A diferencia del ADN, esta es una sola cadena de polinucleótidos. Su ubicación en el núcleo, en el citoplasma y en los ribosomas. Se va a formar a partir del ADN. Por ejemplo, miren, estas dos cintas serían ADN, ¿no? ADN. ADN que se está rompiendo e inmediatamente se está formando el famoso ARN mensajero. ¿Ya? Ahora, en el caso de lo que se forma del ADN, pues se va a formar, dice, de manera complementaria y antiparalelo. Bueno, complementaria porque se va a unir. ¿Tú sabías que en el ADN se unía adenina, timina, citosina, guanina? Ahora, en este caso, el ARN va a reemplazar esa timina por uracilo. Si el ADN, por ejemplo, es adenina, citosina, ¿ya? En este caso, a ver, vamos a ver si es ADN es adenina, citosina, el ARN ahora va a ser uracilo, guanina. Ve, o sea, lo va a complementar. Entonces, este sería solo ADN y acá estaría. Esto lo voy a borrar mejor. Lo borro. Para que no te confundas. Vamos a hacerlo acá en otro ladito. Ya. Esto sería, a ver acá, en el caso del ADN, para que no nos confundamos, ¿ya? Por ejemplo, si tiene adenina, citosina, guanina, ¿ya? Entonces acá sería timina, guanina, citosina, ¿sí o no? Ya, pero ¿qué pasa si lo rompemos a esto, lo separamos? Y por ejemplo, con una de sus cadenas, solamente, por ejemplo, adenina, citosina, guanina. ¿Esto venía de quién? Del ADN, ¿sí o no? Va a empezar a entrar inmediatamente el ARN. Y el ARN lo va a complementar. ¿Ve? ¿Y cómo va a entrar el ARN? En vez de timina, como no tiene, va a utilizar el uracilo. Bueno, y lo demás igual. Citosina, guanina, guanina, citosina, ¿ve? Entonces el ARN reemplaza el uracilo, ¿no? La timina del ADN lo reemplaza con uracilo. ¿Viste? Entonces, ¿por qué también se dice antiparalela? Porque pongámonos que este caso, esta cadena de acá tenía sentido de 5 a 3. Entonces, el ARN que se está formando tiene el sentido opuesto. O sea, tendrá sentido de 3 a 5. ¿Ve? Antiparalela. Ya sabes que en este caso en el ARN se reemplaza la timina por el uracilo. ¿Y cuál es la función del ARN? Transcribe la información genética o mensaje presente en el ADN y lo traduce a proteínas. Entonces, este ARN, la información que tenía guardada el ADN, lo va a convertir en proteínas y va a hacer que las características se muestren, ¿no? Que tengamos ya las características. Existen 3 tipos de ARN. El ARN mensajero, formado por el ARN polimerasa, copia la información genética del ADN. ¿Ya? Este tiene forma lineal, así como lo hemos visto acá. Lineal, porque tiene 2 extremos. Luego tenemos al ARN transferencia o transcripción. Lee al codón mediante el anticodón y en este proceso se llama traducción y lo transforma en aminoácidos y luego lo lleva a los ribosomas para que se puedan producir síntesis de proteínas. Y el ARN ribosómico pues forma parte de las subunidades ribosómicas, o sea, forma parte del ribosoma. En este caso el ARN de transferencia tiene esta forma de trébol se le dice, ¿no? Y el ARN ribosómico pues tiene forma multilobular, así con muchos pequeños lóbulos. Ahora, aquí tengo el ARN transferencia. ¿Ya? Acá tengo el ARN, acá tengo el ARN mensajero. Lineal. ¿Por qué lineal? Recoge la información del ADN, ¿no?
Entonces, este de aquí empieza a copiar. Por ejemplo, miren, si el ADN era adenina, timina, guanina, adenina, timina, así sucesivamente, entonces se rompe, se parte en dos el ADN e inmediatamente entra el ARN para complementar, ¿ve? Si era timina, el ARN lo complementa con adenina. Si era adenina, el ARN lo complementa con uracilo. Si era citosina, con guanina y así sucesivamente. ¿Ya? En este caso, aquí vamos a encontrar de que va a haber lo que va a venir a ser la cadena molde. La cadena molde es la cadena de ADN del cual el ARN recoge la información. ¿Ya? Entonces aquí vemos que este ARN mensajero entonces está recogiendo la información del ADN, no te olvides de eso. ¿Ya? Ahora, cada 3 bases nitrogenadas se llaman codón. ¿Quién tiene el codón? El ARN mensajero. ¿Ya? El ARN mensajero tiene el codón. Ya está. No te olvides de eso. ARN mensajero recoge la información del ADN, ¿no? Y forma los codones. ¿Y cómo es un codón? Cada 3 bases nitrogenadas. Guanina, citosina, uracilo, codón 1, adenina, citosina, guanina, codón 2 y así sucesivamente. Ahora pasamos al ARN de transferencia. Este es el ARN mensajero. El ARN de transferencia viene con el anticodón y recoge la información. ¿Ya? Por ejemplo, si el codón era adenina, uracilo, guanina, el ARN de transferencia tiene el anticodón uracilo, adenina, citosina, y ese anticodón va a permitir producir aminoácidos, ¿ve? ¿Y qué es el aminoácido? La unidad de las proteínas, ¿ve? Entonces, el ARN de transferencia ya está convirtiendo la información del ARN mensajero en aminoácidos, gracias a su anticodón. Ve aquí igualito. ¿No? La misma imagen, solo que ya con la forma adecuada del ARN de transferencia, forma de trébol, como se le dice. Entonces, acá está el ARN mensajero. Tiene su codón, guanina, adenina, guanina. Su anticodón sería citosina, uracilo, citosina. ¿Y ese anticodón de quién es? Del ARN de transferencia. ¿Y ese anticodón en qué lo convierte? En aminoácido, ¿ve? En la unidad de las proteínas. Entonces, una vez el ARN de transferencia ya haya convertido la información que traía el ARN mensajero, lo ha transformado en aminoácido gracias a su anticodón. Ahora, esos anticodones que han formado los aminoácidos, ¿qué va a ocurrir? Pues transforman esos aminoácidos y están dentro del ribosoma. Y este ribosoma está formado por el ARN ribosómico, ¿no? ¿Y qué cosa ocurre en este ribosoma? Pues este ARN de transferencia empieza a producir aminoácidos y el ribosoma los va uniendo, ¿ve? Los va uniendo, los va uniendo, los va uniendo. ¿Y qué cosa está formando? Una cadena proteica, o sea, está formando proteínas. En resumen, el ADN tiene la información, el ARN recoge la información, lo transforma finalmente en proteína. Y las proteínas son las que nos dan los rasgos y características que cada uno de nosotros tenemos. ¿Ve? La información genética convertida en nuestros rasgos y características, ya que se volvieron proteína. Y ahí terminamos con el tema del día de hoy. Hemos abarcado toda la teoría. Les dije que iba a ser un poco extenso, ¿cierto? Y realmente pues no nos equivocamos. 9:25 en punto, hemos acabado en puntito. La práctica, por favor, la desarrollamos hoy día en nuestro apoyo académico. Y la tarea también les voy a ayudar, ¿ya? Para que no tengan dificultades como la primera tarea que muchos me han resuelto bien. La segunda tarea han mejorado muchísimo. Ahora esta tercera tarea también tienen que haber excelentes notas. Muy bien, chicos, hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, profesor. profesor. Hasta luego, Hasta profesor. luego, Hasta luego, chicos. profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta la tarde, hasta la tarde.